Muy bien, vamos a comenzar en esta noche con capítulo 10 de nuestro estudio. Aquí está. Okay. La última parte del árbol del arrepentimiento es los frutos del arrepentimiento. Hoy vamos a ver cuáles son esos frutos del arrepentimiento que nos habla la Biblia y principalmente el Nuevo Testamento. Ahí recordando la composición de este árbol del arrepentimiento, que ya vimos lo que es el follaje, el tronco y las ramas, las raíces, el suelo del arrepentimiento, y hoy finalizamos con el fruto del arrepentimiento. El autor comienza mencionando ahí que una de las principales razones por las que la doctrina del arrepentimiento en la Biblia sugiere la analogía de un árbol es por el énfasis que el Nuevo Testamento hace en el hecho de que el verdadero arrepentimiento da frutos. El árbol del arrepentimiento es un árbol que da frutos. Por esa razón se usa esa analogía del árbol, porque representa muy claramente lo que es el arrepentimiento y que finalmente llega ese arrepentimiento a producir frutos. Recordemos que al inicio mirábamos que esa semilla cae a la tierra y comienza ese proceso de crecimiento de la planta hasta convertirse en un árbol, pero tiene raíces profundas, tiene ese tronco y ramas que son ese arrepentimiento interno en el corazón de un pecador, y asimismo el follaje que representa el bautismo en agua, los creyentes que obedecen ese sacramento, ese mandamiento que el Señor ha establecido, y finalmente debe demostrar frutos de arrepentimiento. Un creyente genuino debe demostrar, debe de evidenciar que hay frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, fue un falso arrepentimiento. Solo los falsos arrepentimientos o falsas profesiones de fe son estéril, ¿cómo se llama la palabra? Estéril, no puede producir fruto. Pero el árbol del arrepentimiento es un árbol que da fruto. Ahora, esta realidad es enfatizada en el Catecismo Menor mencionado en el capítulo anterior, que estuvimos viendo esta definición sobre lo que es el arrepentimiento. Ahí sí me puede leer, hermana Carlota, la definición que está en azul. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, mediante la cual un pecador por una verdadera percepción de su pecado y la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio por su pecado, se vuelve de este a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Amén. Ese párrafo o esa definición nosotros deberíamos de aprenderla de memoria, de tal manera que sepamos cómo es esa definición del arrepentimiento, porque nos dice que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, que nos está diciendo ahí que no es nuestra, no sale de nosotros, sino que es una gracia, una dádiva salvadora. Y nos dice ahí que mediante la cual un pecador, alguien que es enemigo, que está en enemistad con Dios a causa del pecado, separado totalmente de Dios, dice que esta gracia salvadora mediante la cual el pecador, por una verdadera percepción de su pecado, y notemos ahí que la única manera que los pecadores pueden tener ese sentido de la realidad de su pecado es únicamente a través de la gracia salvadora que le hace ver su pecaminosidad. De lo contrario, ningún hombre se dará cuenta de
lo terrible que es el pecado y las consecuencias. Y luego dice que la aprehensión de la misericordia, la aprehensión es aferrarse, el pecador se aferra a la misericordia de Dios en Cristo como el sustituto, con dolor y odio por su pecado. Ahí vemos que ha llevado a cabo la obra interna de convencimiento de su pecado, por lo cual esa gracia divina, esa gracia salvadora, produce dolor y odio por el pecado en el pecador. De esa manera se vuelve de su pecado a Dios. Miremos cómo es la obra de esa gracia. El pecador se vuelve a Dios con pleno propósito y empeño en pos de una nueva obediencia. Antes obedecía a los deseos de su carne y se deleitaba en hacer lo malo, pero ahora este volverse a Dios, producto de ese arrepentimiento producido por la gracia divina, ahora tiene un propósito y un empeño, y es ir en pos de una nueva obediencia. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Ahora, hay al menos dos formas en las que el Nuevo Testamento deja claro que el árbol del arrepentimiento es un árbol que da fruto. La primera es mediante los varios pasajes que hablan de obras dignas de arrepentimiento. Ahí vamos a leer estos pasajes, hermana Helen, los 3 pasajes que están ahí en naranja. Mateo 3:8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lucas 3:8. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Amén. Ahí entonces nos dice el primer pasaje, Mateo 3:8. Lo siento, hermanos, que están revueltos por ahí al fondo. Pero nos dice Mateo 3:8, por tanto, o sea, por tanto, nos dice ahí que la razón del arrepentimiento, o sea, el propósito del arrepentimiento es dar frutos dignos de arrepentimiento. A todo aquel que ha sido llamado, que ha sido escogido en esa salvación, debe dar estos frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es el asunto crucial que debemos comprender, de que si no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, debemos evaluar nuestra vida espiritual. ¿En qué creímos? ¿En qué está basada nuestra fe? Si es por obras, si es por acciones externas, si es por cumplimientos externos. Pero no, dice que, como leímos el Catecismo Menor, esa gracia salvadora debe producir frutos dignos de arrepentimiento en aquel que ha sido salvado. Luego Lucas 3:8 nos dice, por tanto, una vez más, ahí nos dice dar frutos dignos de arrepentimiento. Y este era un llamado para los fariseos y todas esas personas que se autojustificaban, porque ellos decían que tenían a Abraham por padre, haciendo esa conexión de un linaje según la carne, por lo cual ellos pensaban que eran merecedores de esa salvación y de esa gracia de Dios. Pero el Señor les confronta y dice que la única manera de que ellos sean hijos de Dios es que vengan al arrepentimiento, den frutos dignos de arrepentimiento y que no establezcan obras humanas para merecer esa salvación. Porque el Señor dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.
que no era un asunto de linaje según la carne, sino un nacer del Espíritu. Luego en Hechos 26:20 nos dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recordemos que la palabra para arrepentirse en griego es un cambio de mente, ¿verdad? Que también tiene que ver con volverse de una dirección donde iba, volverse a otra dirección. En este caso, a una dirección a la obediencia de Dios, porque Él ha operado todo lo necesario para que este nuevo hombre comience a producir estos frutos dignos de arrepentimiento. Ahí dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. Notemos ahí entonces que estos tres pasajes, relacionándolos con el árbol o los frutos del arrepentimiento, siempre están ligados a que debe de haber estos frutos. Nadie puede decir que ha sido salvado si no manifiesta un fruto verdadero en cuanto a una vida de piedad, una vida que agrada a Dios. Ahora, la segunda forma en que el Nuevo Testamento deja claro que el arrepentimiento es un árbol que da fruto es por otra palabra que utiliza para hablar del arrepentimiento. Ya hemos visto la palabra que significa remordimiento o tristeza. También hemos visto la palabra principal del Nuevo Testamento para arrepentimiento, que significa un cambio de mente y corazón. Recordemos las lecciones pasadas que mencionamos estas palabras, el significado. El pecado produce tristeza en aquellos que son llamados para esa salvación. En ese arrepentimiento produce tristeza, pero también ese arrepentimiento significa un cambio de mente y corazón en esa gracia salvadora de Dios, produciendo a lo interno ese cambio de mente y corazón. Ahora hay una tercera palabra que se usa para referirse a la conversión o al arrepentimiento. Es la palabra que significa volver o regresar. Vemos ahí ese uso de palabras que tienen que ver con arrepentimiento. Y en esa tercera uso vamos a ver lo que es el arrepentimiento, volverse o regresar. Ahí en el pasaje de Hechos 26:20, hermano Henry. Sí, permítame, solo voy a poner el micrófono. ¿Me escucha, hermano Noé? Sí, sí. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26:20. Muy bien, ahí nuevamente notemos que en la predicación del Evangelio, en todos estos lugares, el mensaje era claro. Siempre mencionaban el arrepentimiento y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estos pasajes y los que leímos anteriormente nos muestran claramente ese significado de arrepentimiento y volverse a Dios y hacer obras dignas de arrepentimiento, porque muchas personas pueden profesar una fe que nacieron de nuevo por diversas razones que ya hemos mencionado anteriormente, por haber pasado al frente, repetir una oración, o incluso por sueños, por muchas razones que la gente toma de esa manera ligera la salvación o el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Las personas solo muestran momentos de esa profesión de fe, y al recorrer los días, al transcurrir los días, no evidencian una vida transformada
y solamente están añadiendo cosas o una cultura cristiana, pero su vida sigue en desorden y siguen asistiendo a la iglesia y siguen participando de algunas cosas, pero no muestran obras dignas de arrepentimiento. No se debe de quedar simplemente en algo intelectual o en algo que sabemos, sino que debe demostrarse por estas obras dignas de arrepentimiento si en verdad hemos nacido de nuevo. Ahora, el Señor también mencionaba ahí que, y si peca contra ti, porque los discípulos le preguntaban que cuántas veces debía de perdonarse, ¿verdad? Pero dice ahí el Señor, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Porque ese es el arrepentimiento continuo que el creyente debe de siempre estar practicando. No solamente pensar de que porque ya he sido salvo no debo de vivir una vida de confesión. Esto cada día nosotros debemos confesar nuestros pecados, ir delante del Señor. Y en esos números que él menciona ahí no se refiere que solo 7 veces, sino que está hablando figurativamente el significado de la confesión y arrepentimiento. Luego, ahí en 1 Tesalonicenses 1:9, nos dice ahí, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Ahí vemos un ejemplo en ese pasaje de una conversión verdadera que está produciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque estas personas eran paganas y adoraban ídolos. En esa cultura griega y el contexto donde se desarrollan estos hechos, ellos presentaban ofrendas a los ídolos, practicaban muchas cosas. ¿Y qué pasó cuando el evangelio llegó y ellos reciben esa fe salvadora? ¿Cómo se manifiesta que es un arrepentimiento genuino? Porque ellos se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no los miraban que andaban en esas fiestas paganas presentando ofrendas a estos ídolos. Ya no los miraban en otras cosas relacionadas con esa vida antigua. Ahora el cambio, la conversión era real porque ellos dedicaban su vida para servir al Señor, al Dios vivo y verdadero. Era una profesión de fe verdadera que estaba dando frutos. Ahora, esta palabra que significa volver o regresar, deja claro que todo verdadero cambio de mente es seguido por un cambio de voluntad y dirección espiritual. Oiga bien que esta palabra que significa volver o regresar, deja claro que todo verdadero cambio de mente es seguido por un cambio de voluntad y dirección espiritual. O sea, viene un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, como dice Romanos 12, ¿verdad? Somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para hacer el culto racional a Dios. Pero esta mente, esa transformación en la mente es seguido por ese cambio de voluntad también y de dirección espiritual. O sea, ya no andamos inmiscuidos en las cosas de este mundo, en los hábitos, en las corrientes de este mundo. Ahora tenemos una nueva voluntad por esa gracia divina y una dirección espiritual. Ahora, aunque estamos en este mundo, ya no pertenecemos al sistema de este mundo. Ya no hacemos la voluntad de Satanás, obedeciendo a los placeres de este mundo. Ahí vemos el cambio de la voluntad y que vamos hacia una dirección espiritual,
Así que el arrepentimiento significa que la dirección espiritual de tu vida es cambiada, nos dice. Nosotros antes íbamos en dirección hacia el pecado y no nos importaba, más bien buscábamos constantemente la oportunidad para pecar, para practicar el pecado. Hacíamos lo imposible y gastábamos nuestras energías y dinero en los placeres de este mundo y en el pecado. Pero ahora, en esa nueva dirección espiritual producida por el arrepentimiento, ahora vamos en dirección hacia Dios. Y lo notamos, es claro. Esto significa que el árbol del arrepentimiento es un árbol que da fruto en el creyente, que es comparado con ese árbol. Y esa nueva dirección y las obras que lo manifiestan son los frutos del arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos del arrepentimiento? Estas manifestaciones de cambio de voluntad y dirección, que ahora tenemos un rumbo totalmente diferente, opuesto. Antes íbamos en la corriente de este mundo, como nos dice Efesios, siendo sometidos, esclavos, pero ahora vamos en contra de la corriente, porque eso es precisamente volver o regresar. Antes pues íbamos como todos en ese gran mar de pecado, en esa dirección, pero en ese arrepentimiento, el volver o regresar, obviamente ya no vamos en esa dirección que lleva a destrucción, sino que ahora vamos en contra de ese mar de pecado y de ese sistema de maldad. Así que debe de haber un fruto que se manifieste con estas cosas. Porque, hermanos, hay mucha gente que entra a las iglesias y como uno no puede determinar quiénes son creyentes y quiénes no, solo el tiempo lo hace manifiesto. Porque incluso dentro de las iglesias en el Nuevo Testamento hubo muchos casos de esos en la iglesia cuando estaban los apóstoles, de que introducían falsos hermanos, pero con el tiempo manifestaban lo que era. Y Juan también nos dice de que esto sucede para que se manifieste que no todos son de nosotros, dice. Ellos manifestaban al inicio aparente piedad, como que eran del Señor. Pero por más que alguien quiera tener ese disfraz del cristianismo, aún dentro de las iglesias, con falsos cristianos, más temprano que tarde va a evidenciar que su vida no ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque los vemos en escándalos, en asuntos pecaminosos y arrastrando a otros en esos escándalos que hay muchas veces en las iglesias por falsos cristianos. Así que el árbol debe dar fruto. Este árbol del arrepentimiento debe producir fruto. Pero a veces hay una confusión en cuanto a estos aspectos del pecado en la vida del creyente. Porque decimos, si en verdad he sido convertido y mi dirección ha sido cambiada, ¿por qué me inmiscuyo aún en asuntos que tienen que ver con la pecaminosidad? Pero el asunto de ir en esa dirección espiritual ahora, en una nueva vida, no quiere decir que en el camino vayamos a tener caídas o golpes a causa del pecado. Claro, como cristianos siempre estamos expuestos a pecar. Pero la dirección no cambia, la dirección lleva a un destino que es a la consumación total de nuestra salvación. Y todas esas caídas y todos esos pecados que tristemente nosotros seremos afligidos, porque si en realidad hemos nacido de nuevo, nos va a causar tristeza el pecado. Por esa razón es que siempre vivimos una vida de confesión
en ese proceso de santificación. Pero la dirección no cambia, no hay atajos en este camino como creyentes. Así que en realidad sí hay un cambio de voluntad y una dirección que nos va a llevar a la consumación total de esa gran salvación que el Señor ha prometido. Recordemos que la salvación es efectuada para nosotros tanto en el pasado, que miramos hacia la obra de Cristo, en el presente, porque nosotros recibimos en el tiempo que Dios determinó que viniésemos a la fe por medio de la predicación de su palabra, fuimos salvos. Pero también hay una salvación en el futuro que será la consumación total, la glorificación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes a un cuerpo incorruptible, a una mente incorruptible perfecta, para que estemos delante del Señor por toda la eternidad. Pero en ese árbol del arrepentimiento que produce frutos, debemos saber que hay una dirección espiritual que nos va a llevar al lugar de destino. No sé si tienen alguna interrogante o algún comentario hasta este momento. No, todo claro de mi parte. No. Todo claro, hermano. Hermano, ¿verdad que en la portada, si no me equivoco, hermano Noé, decía capítulo 8, ¿verdad? Pero sí es el 10 y el 11 que veremos el día de hoy, ¿verdad? Decía ahí. Sí, me parece que... Sí, es las 10 y el 11. Ok, 10 y 11, ¿verdad, hermano? Sí, seguramente se me olvidó porque lo copio del anterior y solo voy cambiando la diapositiva. Sí, no se preocupe, no solo quería estar seguro que había estado bien. Sí, gracias, hermano. A usted, hermano. El autor continúa diciendo, esto me sugiere una última pregunta. Y esto es para nosotros, ¿verdad? ¿Realmente te has convertido? ¿Ha sido cambiada tu dirección básica y espiritual? ¿Hay una dirección en tu vida desde que dices que te has convertido en cristiano? Porque esa es la manera en que nosotros evaluamos si en realidad nos hemos arrepentido y estamos dando frutos y vamos en camino a esa dirección. Si no, tenemos que cuestionar nuestra fe, en qué creímos, en qué pusimos nuestra fe. Es algo crucial para nuestra vida. Luego en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9 al 10, ahí el pasaje que ya leímos, pero aquí lo retoma, dice que pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa nueva dirección espiritual de la vida no es la condición para ser salvo. Aquí es un punto importante. Esta nueva dirección espiritual que tenemos los creyentes en esta vida no es la condición para ser salvo. No es la esencia del arrepentimiento, no es la raíz, sino que esta dirección de vida que llevamos es el fruto inevitable del verdadero arrepentimiento. Así que no debemos confundir esos términos, ¿verdad? Se trata de diferenciar y hacerlo claro. Esa nueva dirección es el fruto inevitable del verdadero arrepentimiento. Es lo que evidencia que tenemos una fe verdadera. Ok, ¿tiene preguntas sobre este capítulo de los frutos del arrepentimiento? Está claro, hermano. Está claro. Y un pequeño Si no hay frutos, no hay nuevo nacimiento. Aunque
diezmemos, aunque ofrendemos, aunque hagamos, aunque entreguemos nuestro cuerpo por el evangelio, pero si no hay fruto, no puede haber un verdadero arrepentimiento y por lo tanto no hay conversión. No sé si tengo un retorno, creo que es usted. Gracias, Ran. Ahí. Bueno, vamos a entrar a la parte 2 de este material, que ahora es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 11 sobre la fe, la flecha de la fe. En realidad este capítulo es como un panorama o un resumen de lo que vamos a continuar viendo en los posteriores. La autora ahí nos va a hablar sobre la composición de la flecha en esta analogía de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y comienza mencionando que en Hechos 20:21, que es el pasaje clave de este material, que habla tanto del arrepentimiento para con Dios como de la fe para con nuestro Señor y Jesucristo. En la primera parte del libro vimos el aspecto del arrepentimiento para con Dios, y en esta segunda parte nos vamos a enfocar en la fe para con nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo llegamos con este estudio a la segunda de estas dos cosas que todos deben de hacer para ser salvos. Llegamos a lo que Pablo llama fe para con nuestro Señor Jesucristo. Para hacer más memorables los diferentes rasgos de esta segunda cosa que debemos hacer para ser salvos, permíteme pedirte que pienses en la fe como si fuera una flecha. Pensar en la flecha de la fe te ayudará, espero, a recordar las 5 cosas que quiero decir sobre la fe. Y esta palabra fe también se necesita esclarecer, porque hay mucha confusión en cuanto al término de la fe en las iglesias. Incluso algunos toman la fe incluso para juegos de azar, que tienen fe en que van a ganar la loto, o tienen fe que les va a venir un mejor porvenir. Otros tienen fe en que van a obtener un mejor trabajo. Y usted nota que todas las personas, incrédulos o creyentes, hacen uso de un tipo de fe. Pero ahora es necesario saber cuál es la fe que nos habla la Biblia en cuanto a este proceso de la conversión en el arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces el autor va a pasar a hacer esta analogía con la flecha en esa composición, y que esperamos recordarlas para tener un mejor entendimiento del significado de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque como les menciono, todos hablan de la fe, pero no precisamente sea la fe bíblica. Si me ayuda Helen con el párrafo primero. En esta parte de nuestro estudio, en primer lugar, pensaremos en el origen de la fe. En otras palabras, preguntaremos, ¿de dónde viene la fe? Aquí quiero que pienses en la aljaba de la que se extrae la flecha de la fe. Cuando el arrepentimiento, su gracia gemela, se amesa, veremos que la fe es el don de la gracia soberana de Dios. Amén. Bueno, ahí menciona de que, en primer lugar, vamos a pensar en el origen de la fe. Y eso creo que comprende un capítulo. Vamos a ver hoy las 6 composiciones o 5 de esta flecha. Pero hoy vamos a ver un resumen de lo que se espera lograr a través de este aspecto de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice que el primer objetivo es pensar en el origen de la fe, porque son preguntas cruciales para entender el significado de la fe. Como les mencioné, todo el mundo dice tener fe, pero ¿fe en qué? Y cuando hablamos de la fe para salvación, necesitamos definir cuál es el origen de esa fe.
En otras palabras, preguntaremos ¿de dónde viene la fe? Aquí quiero que piensen en la aljaba y ahí se nos viene a la mente como un guerrero que anda con su aljaba, que es donde carga sus flechas. Por supuesto, camina un arco y está preparado para lanzar esa flecha. O hay un deporte también, ¿verdad? De tiro al blanco con las flechas. Esa es la idea. Aquí quiero que piensen en esa aljaba de la que se extrae la flecha de la fe. Como el arrepentimiento, su gracia gemela siamesa. Veremos que la fe es el don de la gracia soberana de Dios. La aljaba de la fe es la gracia soberana. Ese es el primer significado en esta analogía, que la aljaba de la fe es la gracia soberana. Ningún hombre cree si no es por medio de la poderosa gracia atrayente de Dios, tal como Jesús mismo dijo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final, dice Juan 6:44. Así que la aljaba de la fe, que es la gracia soberana, ningún hombre puede creer para salvación si no es por medio de esa gracia atrayente, si no es por medio de ese poder divino para traer a los pecadores a la salvación. Por eso es que es un don de Dios la fe, y es una gracia, es una dádiva que no merecíamos, pero por gracia somos salvos, nos dice el pasaje de Efesios. Y por eso Jesús decía que el hombre es incapaz en su propio estado caído de venir a Dios si no fue Él que lo envió primero. Porque ahí vemos el decreto de Dios en la elección por aquellos que habían de ser salvos. Y que llegado el momento en la consumación de esa obra de Cristo, estos por los cuales Él murió, vendrán a la fe porque han sido llevados por el Padre. Y es así que les es aplicada esa obra de Cristo como el sustituto, el que justifica a los que son de la fe. Así que vemos que la aljaba de la fe es la gracia soberana de Dios. En segundo lugar, hermana Carlota, si me lee la de segundo lugar, y el hermano Henry el tercer lugar. En segundo lugar, consideraremos el objeto de la fe. Lo compararé con la punta de la flecha. La punta es el aspecto crucial de la flecha, sin la cual no puede cumplir su propósito. Lo mismo ocurre con el objeto de la fe. Hechos 20:21 enseña que el objeto de la fe es el Señor Jesucristo. Lo salvífico de la fe salvadora no es la fe, sino el objeto de la fe, el Señor Jesucristo. Ok, bueno, miramos ahí en el segundo lugar, el objetivo es que consideremos el objeto de la fe. Miramos que la aljaba representa la gracia salvadora de Dios, que es el lugar donde está la flecha, ¿verdad? Pero ahora nos pide que consideremos el objeto de la fe. ¿Quién es el objeto de la fe? Es la fe en sí misma la que produce salvación. Es el hombre que puede producir esa fe. ¿Quién es el objeto de la fe? Y ahí nos dice que se compara el objeto de la fe con la punta de la flecha. Obviamente la punta es la que lleva la dirección hacia el objetivo, ¿verdad? Si la flecha no tiene una punta, de esas puntas que clavan, no tiene sentido lanzar esa flecha. Así que el autor compara la punta de la flecha como ese objeto de la fe. Ahora, ¿qué representan? La punta es el aspecto crucial de la flecha.
sin la cual no puede cumplir su propósito. Ahí dice que lo mismo ocurre con el objeto de la fe. En Hechos, en ese pasaje de Hechos, enseña que el objeto de la fe no es nada, sino solamente el Señor Jesucristo. Él es el objeto de la fe. Lo salvífico de la fe salvadora no es la fe. O sea, no es decir, por fe somos salvos, pero no es en sí mismo en la fe, como los arminianos enseñan, ¿verdad? De que puedes aplicar la fe para creer, puedes utilizar tu fe para creer y ser salvo. Pero la fe salvadora no es precisamente la fe en sí mismo, sino el objeto de esa fe, que es el Señor Jesucristo, quien es el que justifica a los impíos, a los culpables, y les da esta fe salvadora, porque Cristo es el instrumento de esa fe. En tercer lugar, hermano Henry. En tercer lugar, veremos la naturaleza de la fe. Comparo esto en mi mente con el astil de la flecha. Aunque la fe no es lo principal, aún así es necesaria y tiene una naturaleza clara y crucial en la Biblia. Sin embargo, la fe salvadora aparece en la Escritura de dos maneras complementarias. Argumentaré que la fe verdadera implica tanto la convicción de la verdad del Evangelio como el compromiso con confianza en el Cristo del Evangelio. Amén. Entonces estamos viendo de que las personas no son salvas por poner su fe en la fe, ¿verdad? Sino que el objeto de la fe es el Señor Jesucristo. Nadie puede aplicar fe, yo decir, yo tengo fe para salvarme. Nadie puede hacer eso. Pero en tercer lugar, ahí nos menciona que veremos la naturaleza de la fe para no confundir esos términos. Y él dice que lo compara con el astil de la flecha, ¿verdad? Que es la parte como la vara. Aunque la fe no es lo principal en la salvación, en esta regeneración, nuevo nacimiento, aún así es necesaria y tiene una naturaleza clara y crucial en la Biblia. No puede ser desligada, no porque no sea lo principal, no se puede desligar de la doctrina bíblica. Pero dice que, sin embargo, la fe salvadora aparece en la Escritura de dos maneras complementarias. Argumentaré que la fe verdadera implica tanto la convicción de la verdad del Evangelio, porque obviamente se necesita fe para creer, así como el compromiso o la confianza del Cristo del Evangelio. La fe es un instrumento para que también creamos en el Evangelio y en la obra de Cristo, aunque no es la principal, pues el objeto es el Señor Jesucristo, quien ha consumado esta obra eficaz. En cuarto lugar, hablaré de la instrumentalidad de la fe. La Biblia enfatiza de todas las maneras posibles que hay algo único e inconcluso, exclusivamente importante en la fe. Los protestantes creen que la Biblia enseña la justificación por la fe solamente, en contraste con los romanistas que enseñan que la justificación es como un medio de infusión, un proceso de obras que comienza en el bautismo de infantes y que se va desarrollando con las penitencias y con todos los sacramentos que ellos instituyen. O sea, es añadir a la fe obras, pero nosotros como protestantes creemos lo que la Biblia enseña, que la justificación es por la fe solamente, y sabemos que fue el cisma ahí en la Reforma Protestante con el catolicismo romano. En este capítulo pretendo plantear la cuestión de
de por qué la fe es el instrumento único y exclusivo de la justificación. Compararé su instrumentalidad con las plumas que ayudan a que la flecha vuele recta y certeramente hacia su objetivo previsto. Hasta ahí vamos notando estos elementos que contiene la fe con esa analogía de la flecha para entender claramente cómo es el funcionamiento de la fe. Y en quinto lugar, este objetivo previsto se comparará con el blanco al que se dirige la flecha de la fe. Recordemos que va ese proceso, ¿verdad? La flecha está en la aljaba, que es el origen de la fe. ¿Cuál era el otro? Era el objeto de la fe, que representa esa punta de la flecha, y la naturaleza de la fe, que representa el astil de la flecha. Este cuarto, la instrumentalidad de la fe. En la Biblia enfatiza de todas las maneras posibles que hay algo único e incluso exclusivamente importante en la fe, que ya mencionamos, ¿verdad? Y ese sería el lanzamiento de esa flecha para que vuele recta y certeramente hacia un objetivo previsto, o sea, hacia el blanco. Y en quinto lugar, este objetivo previsto se comparará con el blanco, o sea, es como que la flecha ha sido lanzada y va hacia un objetivo previsto. Y este se compara con el blanco al que se dirige la flecha de la fe. Tiene un objetivo claro. Y aquí dice que argumentaré que Dios tiene una razón para crear un camino de salvación, que es solo por la fe, es para que los hombres puedan llegar a la seguridad de su salvación. Finalmente, en el sexto capítulo de esta parte del libro será un análisis sobre la seguridad de la salvación. Ya una vez la flecha dio en el blanco y logró su objetivo en la salvación, será un análisis sobre la seguridad de la salvación que Dios tiene la intención de dar a través de la fe, lo cual requiere de un estudio de la diferencia entre la fe salvadora y la fe falsa. Ahí vamos a encontrar ese tipo de fe falsa que encontramos dentro de las iglesias e incluso dentro de los impíos, que ellos creen en una fe, pero que no es la fe verdadera. Y ahí tenemos la imagen que representa esta analogía de la flecha de la fe. Usted mira ahí la aljaba de la flecha, que es el origen de la fe, la gracia salvadora de Dios. Luego vemos la composición de esa flecha. Las plumas de la flecha representan la instrumentalidad de la fe. El astil, que es este largo de la flecha, representa la naturaleza de la fe, y la punta de la flecha el objeto de la fe. Finalmente, cuando es lanzada esta flecha de la fe, da al blanco, el blanco de la flecha, el objeto de la fe, que es la salvación de los pecadores de una manera eficaz, contundente, porque todo esto ha sido producido por la obra soberana de Dios. Y ahí está el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este proceso de salvación eficaz. Así que en los próximos capítulos vamos a estar abordando de manera detallada cada componente de esta flecha, comenzando con esta aljaba. Así que yo más tarde le envío la imagen para que usted la tenga ahí presente, y siempre es bueno, ¿verdad?, memorizar esos puntos que nos hace entender de manera eficaz este propósito de la fe en la salvación. Eso sería para nuestra clase de hoy, un breve resumen de lo que vamos a ver a continuación en los 6 capítulos siguientes.
¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? Pues a mí, bueno, no sé si, bueno, como más adelante lo vamos a ver, pero lo que no me quedó así como, o no lo entendí muy bien, fue la instrumentalidad de la composición de la fe. La instrumentalidad de la fe. Sí, Bueno, sí, eso lo vamos a abordar en ese capítulo. Pero bueno, el instrumento de la fe, porque la fe, sí tenemos que tener claro que la fe no es producida en nosotros. Ya Efesios 2 nos dice que es un regalo de Dios, que es una dádiva de Dios, que es el don de la salvación. Entonces es algo externo a nosotros y es un regalo de Dios para aquellos que han de ser de la fe. Entonces el instrumento es la fe, que es para creer el evangelio y creer en la obra que Cristo ha hecho por los pecadores. Ese es el instrumento de la fe, pero lo vamos a ver a fondo cuando toquemos el capítulo correspondiente a ese tema. Creo que está claro, ¿verdad? Bueno, sobre todo en la primera parte, que nadie puede decir que es algo si no manifiesta frutos dignos de arrepentimiento. Esa parte es muy clara, pero sí debe de llevarnos a evaluar si no estamos siendo consistentes en lo que creemos. Y esta última parte, pues, es solo un resumen, así que hay poco que ahondar. Lo demás ahí lo vamos a ir desarrollando en cada capítulo. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar este tiempo. Vamos a orar. No sé qué pasó con las otras dos personas, pero quiere el Señor que las vaya encarrilando nuevamente, porque esto es parte, ¿verdad?, de dar frutos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este proceso también de membresía, sobre todo a ustedes que están en este proceso, para que su palabra siga siendo afirmada en los corazones. Señor, te damos gracias en esta noche porque pudimos tener este tiempo con mis hermanos, Señor, de estudiar estas analogías que representan el arrepentimiento con sus frutos, Señor, y ayúdanos, Padre, a siempre manifestar ese fruto verdadero, porque si hemos nacido de nuevo, Señor, por tanto, debemos de dar frutos dignos que glorifiquen tu nombre, Señor, porque nuestra dirección ha sido cambiada por ti, Señor. Ya no vamos en la corriente de este mundo, sino que, Señor, vamos contra la corriente, y eso significa un combate intenso cada día, Señor, contra el sistema del mundo, contra los deseos de la carne y contra Satanás mismo, Señor. Pero tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor, para poder, Padre, pasar en este peregrinar, en esta tierra, Señor, como personas entregadas a ti, haciendo tu voluntad, que se han vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero y le sirven, Señor. Que haya este mismo amor, este mismo sentir en mis hermanos también, Señor, de progresar, de anhelar todo el conocimiento verdadero, pero también para llevarlo a la práctica, a fin de que seamos santificados, transformados por medio de tu verdad, Señor. Y oramos, Señor, por aquellas personas que están en ese proceso, Señor, para que tú alumbres el entendimiento y puedan ver la verdad y hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor, que solamente es por ti, por medio de ti, Señor mío. Gracias por mis hermanos en esta noche, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.